la lección que nos toca estudiar esta tarde es la tecnología del asfalto y las mezclas asfálticas. Mi nombre es Oswaldo Rodríguez, soy ingeniero civil por la Universidad de El Salvador. Poseo un magíster en Ciencias de Ingeniería por la Universidad Técnica Federico Santa María en Chile del año 2009. Y desde 2015 soy miembro del Colegio de Ingenieros del Perú. He sido ingeniero supervisor y residente para empresas salvadoreñas y peruanas desde el año 2004. En 2015 fui ingeniero consultor en el área de presupuesto para UNOPS Perú. El tema que nos concierne es la tecnología del asfalto y las mezclas asfálticas. La idea de la construcción de un camino o de una zona de estacionamiento para uso bajo cualquier condición climática es preparar la subrasante de ese camino o fundación conveniente, proveyendo de un drenaje necesario a las áreas en la que ésta se encontrará construida. Para ello estudiamos los primeros conceptos básicos sobre pavimentos, el pavimento y calzada. El pavimento es un sistema de capas superpuestas de forma subsecuente, como se muestra en la figura, constituida por diferentes materiales y compactada en forma adecuada. Esas capas de pavimento tienen un espesor total y una resistencia interna suficiente para soportar las cargas del tránsito esperado. También ellas impiden la penetración o acumulación interna de humedad. Y finalmente, el pavimento dispondrá de una superficie de rodamiento lisa, resistente al deslizamiento y resistente al uso, distorsión y deterioro provocado por agentes climáticos y sustancias químicas para evitar su congelamiento. La calzada es el camino o parte de una calle o carretera reservada a los vehículos. Un corte hecho en un pavimento flexible de asfalto nos muestra el pavimento asfáltico en la parte superior, que viene a ser la rasante, la base granular chancada y una subbase granular sobre la que las dos anteriores se apoyan sobre el terreno natural, que viene a ser llamado subrasante. La rasante es la línea que marca la cota del camino terminado, mientras que la subrasante es una línea que marca la cota de movimiento de tierra terminado sobre el cual se construye el pavimento. En el pasado se daba poco o ligeros tratamientos a las bases y a las subbases. Sin embargo, como el tránsito actual crece en peso y volumen, estas bases mostraron limitaciones en su comportamiento. Como consecuencia de ello, es práctica común reservar el uso de esas bases no tratadas a pavimentos diseñados para tránsitos de bajo volumen o livianos. ¿Qué son los pavimentos? Los pavimentos son estructuras que consisten en capas superpuestas de materiales procesados por encima del terreno natural con la finalidad de distribuir las cargas aplicadas por un vehículo a la subrasante. La estructura del pavimento debería ser capaz de proveer una calidad de manejo aceptable
En segundo lugar, una adecuada resistencia al ahuellamiento, deslizamiento y agrietamiento. Y en tercero, apropiados niveles de reflejo de luz y un nivel bajo de ruido. El objetivo final de la estructura es transmitir cargas de la llanta de tal manera que no se sobrepase la capacidad portante de la subrasante, ya que la subrasante es la que soporta últimamente las cargas. De esta manera, la función estructural de un pavimento es soportar las cargas de las ruedas en la superficie del mismo y transferirla de manera distribuida a la subrasante. Normalmente consiste en una capa superficial de agregado mineral cubierto y ligado con asfalto y una o más capas portantes. El pavimento puede responder a los siguientes tipos: base de asfalto consistente en una mezcla de agregado asfalto, o puede ser piedra triturada, escoria o grava. Un pavimento también puede ser de hormigón con cemento Portland, y hay pavimentos viejos de ladrillos o adoquinados. Se clasifican los pavimentos como flexible, cuando es asfalto, concreto asfáltico, superficies estabilizadas con asfalto, y dentro de esa misma clasificación también hay superficie asfáltica de uso ligero. En segundo caso, puede ser rígido cuando se trata de concreto, y puede ser compuesto cuando se trata de una mezcla de asfalto con concreto, ya sea en rehabilitaciones de concreto sobre asfalto, o, caso contrario, asfalto sobre concreto. Los términos se refieren a cómo los materiales en los respectivos pavimentos transmiten los esfuerzos y las deflexiones a las capas subsecuentes. La superficie de un pavimento asfáltico o los pavimentos flexibles expuesta al tránsito vehicular debe ser diseñada para resistir la distorsión y proveer una superficie que aquí se llama en el esquema capa de rodamiento, que sea lisa, debe ser impermeable y tendrá la pendiente necesaria para que escurra el agua hacia los costados del camino y de esa manera proteger la estructura entera del pavimento asfáltico y la subrasante de los efectos erosivos de la humedad. Resistirá el desgaste debido a que se le coloca un riego de sello a la capa de rodamiento y también riegos de impregnación a las capas intermedias de la mezcla asfáltica. Estar ligada a las capas o serie de capas que están por debajo de ella. Entre las funciones de la base y de la subbase, que son elementos estructurales del pavimento, juntamente con la superficie asfáltica que está por encima, su propósito es el de distribuir las cargas de tránsito sobre la subrasante o fundación, tal como se mostraba en la figura anterior. Para satisfacer este propósito, bases y subbases deben estar construidas con propiedades de resistencia internas necesarias. Los pavimentos asfálticos integrales full depth tienen una ventaja especial sobre los pavimentos con bases granulares.
Un avance significativo de la ingeniería de caminos es la realización y demostración de que el diseño estructural de los pavimentos asfálticos o flexibles es similar al diseño de cualquier otra estructura ingenieril compleja. Cuando el pavimento asfáltico fue introducido por primera vez, la determinación del espesor adecuado fue una cuestión de hacer conjeturas a través de reglas empíricas y opiniones basadas en la experiencia. Casi la misma situación prevaleció alguna vez en la determinación de las dimensiones de arcos de mampostería y estructuras de hierro y acero. Sin embargo, estas técnicas sirvieron, ya que brindaron un comienzo para futuros análisis de este tipo. En forma similar, basado en el estudio de vastos volúmenes de datos acumulados, el diseño estructural de pavimentos asfálticos se ha transformado actualmente en un procedimiento confiable para los ingenieros. Ahora se continúan las investigaciones, están dirigidas hacia un mayor refinamiento y a la determinación de un procedimiento racional de diseño estructural. Los factores considerados en los métodos para determinar los espesores para proveer un correcto soporte estructural son: número 1, el tránsito a ser soportado inicialmente y durante la vida de servicio para la que se diseña el pavimento. Número 2, la resistencia y otras propiedades concernientes a la subrasante preparada. Número 3, resistencia y otras características influyentes de los materiales disponibles o elegidos para las capas que constituyen el paquete asfáltico estructural. Número 4, cualquier factor especial del camino que está diseñando. Para evaluar la subrasante existen varios métodos o estimación de su resistencia y capacidad de soporte, que incluyen ya sea ensayos de carga en el mismo suelo de la subrasante, por ejemplo ensayos de placa in situ, o pueden ser ensayos de carga en laboratorio, ensayo de valor de soporte relativo California, conocido como el CBR, un ensayo triaxial, o evaluaciones basadas en la clasificación de los suelos mediante la identificación y ensayo de las partículas constituyentes de cada suelo en esa zona. Existen dos principales sistemas de clasificación, ya sea el sistema de clasificación de la American Association of State Highway and Transportation Officials, conocida como AASHTO, o ya sea el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos del US Department of Defense, conocido como SUCS. En los pavimentos rígidos, por otro lado, las funciones de la base y la subbase son un drenaje, prevención de bombeo, prevención y control de congelamiento, reducir el efecto del cambio de volumen de la subrasante y la plataforma de construcción. Los pavimentos flexibles están constituidos por una serie de capas, como anteriormente se mencionó, que permiten transmitir las cargas del tránsito hasta el terreno natural sin que éste se deforme. De todas las capas mostradas en el esquema, desde la capa base en la parte inferior hasta la carpeta de rodado, según el diseño, dependiendo del tránsito, del tipo de suelo y de las características mencionadas, no siempre es necesario colocar todas las capas señaladas. Los agregados que se seleccionen para la base y la subbase en las mezclas agregado asfalto, comúnmente usada en pavimentos asfálticos, el agregado constituye normalmente del 90 al 95% en peso de la mezcla total.
y el asfalto únicamente del 5 al 10% en peso. Obviamente, la naturaleza y calidad del agregado son importantes. En la capa superior de un pavimento asfáltico, donde las cargas de las ruedas son concentradas y las tensiones elevadas, se requieren agregados de alta calidad para lograr una mezcla fuerte y de buen comportamiento. En las bases asfálticas, la calidad del agregado puede ser menor. El asfalto que se utilice en las mezclas es un constituyente de petróleo. ¿Qué es el asfalto? Es uno de los materiales más antiguos usados en ingeniería civil. Proviene de fuentes naturales o del refinamiento del petróleo, que es llamado cemento asfáltico. La mayoría de los petróleos crudos contiene algo de asfalto y a veces pueden ser casi enteramente asfalto. Existen algunos petróleos crudos que no contienen asfalto. Sin embargo, en base a la proporción de asfalto, los petróleos se clasifican en 3 tipos. Petróleos crudos de base asfáltica, petróleos crudos de base parafínica, porque contiene parafina y no asfalto, y petróleos crudos de base mixta, es decir, contienen parafina y asfalto. El asfalto es un material bituminoso porque contiene betún, el cual es un hidrocarburo soluble en bisulfuro de carbono. El alquitrán obtenido de la destilación destructiva de un carbón grueso también contiene betún. Así, tanto el petróleo asfáltico como el alquitrán son referidos en forma conjunta